Muy buenos días. Soy la doctora Estela Morales Campos, que me han invitado, lo cual agradezco mucho, a los organizadores de este homenaje que se le está organizando al doctor Adolfo Rodríguez. En especial agradezco a la doctora Lina, que ha sido mi contacto y que pues hemos platicado sobre el tema y la forma de esta plática. Bien, yo conocí a Adolfo Rodríguez pues hace muchos años. Lo conocí en un trabajo, los dos, él era el director de los servicios de información del Servicio Nacional Armo y solicitaban un bibliotecario profesional. Entonces, de la EMBA, la escuela donde yo estudié la licenciatura, el maestro Pedro Zamora me comentó y me dijo que le gustaría que yo me presentara a platicar. Y así lo hice, nos caímos bien, a él le gustó mi currículum, mi forma de pensar, y empezamos a trabajar. Trabajo muy ameno, muy dinámico, pues la verdad, hicimos muchas cosas que en ese momento podríamos decir que eran innovación. Yo destaco mucho que el doctor Rodríguez siempre fue muy abierto, tuvo una visión siempre de hacer las cosas mejor de cómo estaban. Quiero decir que el Servicio Nacional Armo fue un lugar de trabajo de privilegio. Realmente se dedicaba al adiestramiento de la mano de obra, pero le daba muchísima importancia a los servicios bibliotecarios y a los servicios de información. Crea una biblioteca con todos los cánones. Estábamos dos profesionales en ese entonces y ayudantes. Y él y Adolfo a la cabeza. Entonces trabajamos muy a gusto, hicimos, bueno, trabajos, como les decía, innovativos, como fue los índices de análisis de información. En esa época, más o menos, para que se orienten, yo creo que estábamos iniciando los años 70 y estaba muy en boga, porque era también una herramienta muy útil, analizar la información y hacer índices de resúmenes de artículos científicos o índices de títulos de artículos sobre esta temática. Y Armo, pues fue pionero en esto en México. Lanzamos dos resúmenes, uno de análisis de contenidos, que eran los resúmenes, y otro nada más de revistas. Entonces, estos tuvieron todo el apoyo, se publicaron mientras estuvimos los dos en Armo y un poco tiempo después, porque después hubo una transformación en Armo, cambió de estructura y de dependencia. Entonces ya las cosas cambiaron, pero durante esos años fue realmente un laboratorio que contó con todo el apoyo de las autoridades para hacer esto, y Adolfo ahí pues empezó a innovar y a cambiar algunas cosas o proponer cosas que se hacían en el mundo para mejorar los servicios de información. Él venía con una formación humanística de la historia, por supuesto, del Colegio de México, pero se fue a hacer una maestría en bibliotecología en Texas, o sea, traía la experiencia americana. Y luego también, durante el tiempo que estuvimos en Armo, él se fue a un curso bastante intenso, creo que como de 3 meses, al Viniti de la Unión Soviética, en aquel entonces la Unión Soviética, que era también lo máximo para el trabajo de información científica allá en la Unión Soviética, en Moscú, que estuvo ahí Adolfo mucho tiempo. Entonces, con esas corrientes que tenía de los dos mundos de aquel entonces, el mundo americano y el mundo soviético, del bloque soviético, pues él traía muchas ideas que fue adaptando y poniendo en, ¿cómo se llama? En acción, en acción. Desde esas épocas, Adolfo, pues, fue mostrando su liderazgo dentro del medio, porque participaba en las asociaciones, ya en aquel entonces entró en contactos con la escuela, con la EMBA, y bueno, ya tenía la visión de la educación bibliotecológica, la del servicio, la del trabajo colaborativo, lo importante que sería la expresión disciplinaria en revistas, todo eso lo manejaba él muy bien. Entonces, por eso yo considero que Armo para él y para mí fue un laboratorio muy importante.
Fue pasando los meses, los años, yo tomé un camino, él tomó el otro, entre todo eso se requiere, llega un rector maravilloso a esta Universidad Nacional, que es el doctor Guillermo Soberón, y está muy interesado de levantar o adecuar a la modernidad los servicios bibliotecarios de nuestra universidad, de su sistema de bibliotecas, porque ya desde aquel entonces era un sistema muy grande, que venía arrastrando la tradición de las épocas de esplendor de la universidad, pero que en el campo de la información, en el campo de los servicios bibliotecarios, se había quedado un poco rezagado. Entonces, ahí hay otra pieza clave para Adolfo, que es el doctor Sandoval. El doctor Sandoval, médico de profesión, pero muy distinguido en los trabajos de documentación científica vía la UNESCO, porque él tuvo el contacto del Centro UNESCO en México y desarrolló también trabajos muy interesantes y de vanguardia. Este contacto hace que el doctor Soberón vea a Adolfo, lo entreviste y le guste ese perfil, y Adolfo llega a dirigir la Dirección General de Bibliotecas. Aclarando que ya habían habido algunos antecedentes de Adolfo en la Facultad de Filosofía, como los hubieron en la Biblioteca Benjamin Franklin, la Facultad de Filosofía. Pero él ya en esas alturas de Armo, que ya con una figura muy consolidada ya para aquel entonces, llega a nuestra universidad a dirigir el sistema bibliotecario. Y bueno, pues se encuentra con barreras, por supuesto que se encuentra con barreras, pero otra de sus características es perseverante y muy claro de objetivos, y entonces habría que conseguirlos. Yo, te digo, caminé por otros rumbos, me fui a la Cámara de Diputados, luego me fui a una beca, y regresé, y entonces ya me conectaron nuevamente, y pues tuve la gran distinción y el agrado de que me ofrece trabajar con él nuevamente, y siendo la subdirectora de la Dirección General de Bibliotecas. Primero entró a planeación, y después estaba Rosa María Zamora, Fernández de Zamora, que ella también se va a la UAM, y entonces ya yo llego a la subdirección. En aquella época habría que aclarar que había una sola dirección general y una sola subdirección. No es la estructura que ahora tiene la DGB y con su nuevo nombre, ¿sí? Entonces ahí se empezó a trabajar y les digo, se tenía que reformar muchas cosas. Teníamos un rezago impresionante, es decir, la Dirección General de Bibliotecas, quienes no la conozcan, es el cerebro de todas las operaciones bibliotecarias técnicas. Cada biblioteca pertenece a su dependencia, a su entidad, o sea, facultad, escuela, instituto. Pero el procesamiento técnico de los libros para poderlos poner en circulación, al servicio de los usuarios, que serían alumnos, profesores, investigadores, etcétera, se hacía en la Dirección General de Bibliotecas, en su departamento técnico. Y esto era con perdón y con respeto, era una tragedia, porque teníamos unos rezagos impresionantes. Entonces se tenía que buscar soluciones. Paralelo a esto, se tenía que buscar soluciones en la adquisición de libros, en las revistas, en los servicios, porque hicimos algunos estudios, me tocó a mí, ir a la línea de batalla, dijéramos, y bueno, todavía encontrábamos, ya para aquel entonces, ya había cambios, pero todavía encontrábamos bibliotecas que había que pedir el libro en el mostrador, alguien lo buscaba y se lo daban. Entonces ya esto ya era totalmente fuera de lugar, pero todavía se hacía. Entonces, contra esos inercias, Adolfo tuvo que luchar, y lo hizo de manera muy exitosa realmente, porque él además siempre se estaba actualizando, tenía muy buenas conexiones con el extranjero, asistía y apoyaba a las asociaciones profesionales, que son fundamentales, y asociaciones profesionales del extranjero, lo cual también fue muy importante porque le dio voz y voto a la UNAM, vía las bibliotecas, en asociaciones como la IFLA, la ALA, en la propia UNESCO, en la propia OEA, y llegamos a tener
reuniones con estas asociaciones en las instalaciones de la UNAM promovidas por Adolfo Rodríguez. Entonces, todo esto le daba una visión internacional. En aquel entonces todavía no usábamos los términos de global y globalidad. Bueno, por él ya tenía una visión global de los servicios de información y bibliotecarios en beneficio de todos los usuarios. Porque esta biblioteca central, este sistema de bibliotecas, y las bibliotecas en México universitarias normalmente, pero voy a hablar de la UNAM, bueno, no nada más daba servicio a su comunidad, que era todas las dependencias de la UNAM. Con el tiempo se fue abriendo a dar servicios en algunos momentos a otros usuarios universitarios y en algunos momentos hasta un público más abierto. Entonces, ese fue su trabajo desde esa trinchera, pero hubo algo que además lo destacó a nivel continental, a nivel latinoamericano, que fue que para el volumen de problemas que teníamos y todos a partir de que no había colecciones muy actualizadas en las bibliotecas, aunque se compraran, porque se atoraban en el proceso, en la biblioteca, en el órgano central. Entonces se pensó cómo lo estaban solucionando otros sistemas bibliotecarios, no tan complejos como la UNAM, no tan grandes como los de la UNAM, pero grandes, y que eran eficientes, y nosotros no. Entonces se vio la posibilidad de la automatización. Empezábamos ya en el mundo a hablar, y cada vez más, de la automatización de los servicios bibliotecarios y de informe. Y ahí va a surgir un proyecto muy importante, que es LibreUNAM, y entonces ahí vamos a trabajar mucho con la automatización. Vamos a tener un grupo de jóvenes. A esto hay que aclarar que yo siempre he creído que LibreUNAM se hizo gracias al espíritu aventurero de los jóvenes o recién egresados de la Facultad de Ingeniería, de Ciencias, que querían cambiar el mundo, porque hablar en Estados Unidos de automatización no era problema. Hablar en la UNAM, la automatización de bibliotecas, no se les atravesaba por la cabeza. Y ahí insistió mucho Adolfo. Formamos un grupo multidisciplinario, trabajamos codo a codo con la gente y fuimos avanzando. Además de todos los problemas técnicos que se resolvían y todo, teníamos que luchar también con el problema del personal que venía trabajando con inercias de décadas. Y entonces había que cambiar ese mundo y esas ideas que hacían pensarle en todos los aspectos a mucha gente que la automatización iba a eliminar al ser humano. Y cosa que no, pero veníamos con eso y también nuestra universidad, precisamente cuando entra el doctor Soberón, nuestra universidad estaba saliendo de una huelga donde se gana la representación sindical y aparece nuestro querido Stunam. Entonces, el ambiente no era tan fácil ni tan flexible, pero se trabajó muchísimo con el personal porque se vio con este proyecto que se beneficiaba a las bibliotecas, se beneficiaba a los bibliotecarios, se beneficiaba a todos los empleados y, por supuesto, a los usuarios de información. Entonces se logró LibreUNAM con bastante éxito, tuvo premios y Adolfo jugó un equipo muy importante de trabajo, porque algo que también me gusta destacar de Adolfo es que siempre tuvo la visión de trabajar en equipo. Entonces trabajábamos en equipo, por un lado los chicos de cómputo y una chica, Charlotte Bronzoile, y por otro lado el equipo bibliotecario, que era encabezado por mí, y algunos elementos que iban llegando a la Dirección General de Bibliotecas, más los elementos que ya trabajaban en la dirección. Entonces ahí, ya a partir de que se va asentando todo esto, es muy interesante porque también Adolfo no nada más se dedica a resolver los problemas de la Dirección General de Bibliotecas y el sistema bibliotecario, pero sigue atento a la situación de la educación bibliotecológica, de los servicios, de las asociaciones, el papel que debe jugar el profesional asociado, y entonces se empieza a trabajar mucho también en aspectos de educación. Avanzan los años, porque Adolfo, en algún momento se dirá, estuvo varias etapas en la Dirección General de Bibliotecas, siempre
innovando y siempre con nuevos logros. Y entre uno de ellos es que logró que el personal bibliotecario profesional tuviera estatus académico, que eso en una universidad es muy importante, y también fue lo que propició que se tuviera mucho éxito en todo esto. ¿Sí? Entonces ahí se trabajó mucho, él participó en varias escuelas de bibliotecología, participó en la EMBA, fue muy importante su trabajo en la EMBA, participó en la UNAM, tanto en la licenciatura como después veremos en la maestría. Entonces, yo seguí trabajando con él mucho tiempo y tuvimos otro acercamiento de otro ángulo diferente en la maestría, porque yo hice la maestría en bibliotecología en esos tiempos y él fue mi director de tesis. Como nos llevábamos bastante bien, trabajábamos muy a gusto, coincidíamos en muchos enfoques, yo le propuse que me dirigiera la tesis, lo cual él lo hizo con mucho gusto. Creo que trabajamos una buena tesis que dio inicio a otros proyectos porque fue el rescate de la memoria de la educación bibliotecológica en México. Lleva otro título, pero en concreto eran los orígenes, rescatar cómo se genera la primera escuela formal de bibliotecarios, que es la EMBA, a través de testimonios de los actores de este gran proyecto. Claro, yo venía también, tenía los antecedentes de ser maestra normalista, entonces aparte de la educación se me da con bastante facilidad. Me preparé muy bien a través de cursos que había tomado en el Instituto en el INA, en Antropología e Historia, sobre educación oral, que ellos lo estaban usando para rescatar testimonios de nuestras culturas originarias. Entonces, todo esto me daba la idea de hacer ese proyecto, le encantó mucho a Adolfo, lo hicimos, bueno, lo hice con su dirección y pues tuvo muy buenos resultados el trabajo de tesis que después se hizo libro. Y seguimos trabajando, luchamos mucho por el estatus académico, que se logra a través de una reforma que se hace a LEPA, que afortunadamente en aquel entonces la oficina del abogado general estaba a cargo del doctor Carpizo, con el cual yo tuve una amistad muy buena, profesional y personal, y yo iba a las reuniones y pudimos, claro, haciendo proyectos primero, intercalar y ¿cómo decirles? No comprobar, demostrar que el trabajo del personal bibliotecario profesional era académico, no era de rutina, no era cambiar los libros de lugar, era todo un trabajo profesional y se logra el estatus académico en el Estado. Entonces, eso nos abre la puerta para que la Dirección General de Bibliotecas tenga técnicos académicos, que esto en la UNAM es de veras la llave para realizar muchos proyectos de apoyo tanto a la docencia como a la investigación, pero desde el punto de vista académico. Posteriormente, Adolfo, unos cambios de dirección que hubieron, se va formando un grupo de investigadores. Ahí participábamos a veces de oyentes, sino como DGB, en el Consejo Técnico de Humanidades, y Adolfo platicando con otro investigador, director del Instituto de Antropológicas, Lidbach, Jaime Lidbach, se empieza a fraguar la idea de por qué no, si estamos haciendo tanto trabajo novedoso, crear una unidad de investigación. Y se crea una unidad de investigación que después, más adelante, pues va a dar lugar a lo que ahora es el IBI, que dio lugar primero al QUIB, y ese se transformó en IBI, y entonces ya con los investigadores, dijéramos, fue la semilla, los que estábamos en la DGB, en una, no me acuerdo si era coordinación, unidad, y pasamos a ser QUIB, y de ahí empezó a fortalecerse la investigación bibliotecológica en México, que yo supongo que alguien hablará de esto más, porque no fue fácil. Es más, yo diría que fue más fácil convencer a nuestros colegas UNAM que a nuestros colegas bibliotecarios de fuera, porque había mucho la idea, que en otras áreas también no es sana, de que para qué hacer creación de conocimiento si lo podíamos traer con mucha facilidad, pues de los Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de donde quisiéramos. Entonces, pero ya después la misma comunidad se dio cuenta de lo valioso que es tener un instituto de investigación en el área, en la disciplina bibliotecológica. Y seguimos trabajando, Adolfo y yo juntos,
Él podía estar en un área, yo podría estar en otra, yo salí un poco del corpus bibliotecario, pero siempre mi formación era fundamental y teníamos muchos proyectos, Adolfo y yo, que seguimos trabajando. Aún yo no estuviera propiamente en áreas bibliotecarias de cara frontal, o sea, de frontal, sino apoyando porque, como fue en el CIAL, que es Estudios Latinoamericanos, porque yo hice mi doctorado en latinoamericanos, y luego, bueno, tuve oportunidad de conocer la UNAM desde otras trincheras y ver cómo podía la información y todo este trabajo de bibliotecas apoyar a otras áreas, como fue desde la de GAPA o desde la Coordinación de Humanidad. Y en todos estos proyectos que tratábamos de colocar con una imagen importante dentro de todo el proceso académico, ahí siempre estuvo Adolfo apoyando, promoviendo, ya estuviera él en la Dirección General de Bibliotecas, estuviera en el CUIP, porque él fue, claro, el fundador y el primer director del CUIP. Entonces, pues la verdad, yo creo que Adolfo no hubo un área que no tocara. Tocó todas las áreas de un conjunto muy completo de estatus disciplinario. Como decía Dewey, para que una disciplina realmente lo sea y se fortalezca, tiene que tener la investigación, tiene que tener el área de enseñanza y el área de promoción y dar a conocer el nuevo conocimiento a través de las revistas. Y entonces Adolfo también promovió mucho este canal de comunicación del conocimiento bibliotecario original. Desde la DGB, lo que ahora es la biblioteca, la revista Biblioteca Universitaria, que fue muy importante y que tiene su perfil muy claro. Y luego desde el CUIP, ahora IBI, pues una revista de investigación que, pues para orgullo de todos los que somos del IBI, y yo creo que para todos los bibliotecarios, es una revista que está considerada en los rankings internacionales por su calidad, por su oportunidad. Y esta idea de la revista, todos estos campos, también los aplicó Adolfo. O sea, Adolfo fue realmente una persona de mucha visión, como les digo, y además con la claridad de que todo se trabajaba mejor en equipo. Llegó a formar equipos muy interesantes, muy valiosos, en la que hay muchos de los que ahora están ocupando puestos importantes, pues o fueron sus alumnos o fueron sus colegas o compañeros y trabajaron con él. Entonces con Adolfo se aprendía de cualquier plática informal, se podía aprender, sabía guiar a la gente e impulsarlos a hacer un trabajo bibliotecario de calidad, innovativo, provocador hasta ciertas ideas, pero con tal de siempre buscar mejoras. Entonces, pues yo creo que Adolfo, desde la trinchera donde estuviera sentado, aportó muchísimo a la bibliotecología mexicana y a la bibliotecología latinoamericana, porque también tuvo mucha presencia en América Latina a través de las asociaciones, de sus productos de investigación. Él tiene una obra bibliográfica muy importante, entonces creo que fue muy bueno. Su proyección y todo. Y yo creo que pues siempre será una cita obligada cuando hablemos de la bibliotecología mexicana en cualquiera de sus aspectos o cuando hablemos de la bibliotecología latinoamericana. La UNAM lo reconoció en los últimos años, dijéramos, ya no recuerdo exactamente, con el emeritazgo, lo cual pues creo que fue un reconocimiento de lo más aplaudido por colegas y amigos y compañeros de Adolfo Rodríguez. Yo pues lo dejaría aquí porque creo que pues habrán otros puntos de vista del hombre, porque también pues tuvimos tantos años de amistad, que tuvimos una muy buena relación personal con las familias, con mi hijo, con los hijos de él, con su esposa Carmen, que tuvimos siempre una muy buena relación y compartíamos bastante comidas, cenas, viajes, porque él era encantador, realmente era un tipo encantador, siempre sonriente, siempre bromista, norteño, o sea, un sentido del humor norteño, medio negro, pero muy divertido. Entonces, pues, ¿qué más? ¿Qué decir? Que, pues, extrañamos mucho a Adolfo.